Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, espero que estés muy bien. Pues vamos a ver una lección más en nuestro curso de comunicación y lenguaje. Antes de entrar de lleno a este tema, quiero recordarte que debes de tener una ficha preparada, ¿sí? Una ficha con la información sobre un animal que pueda estar en peligro de extinción, algunas de sus cualidades y por qué es que puede encontrarse en ese papel. Así que te invito a que no te olvides porque para la sesión de esta semana pues va a ser importante tener esa ficha. Así que tomando esto en consideración vamos a avanzar y vamos a ir a la página 180 para hablar acerca de la noticia. Bien, primero vamos a analizar una noticia. Las noticias, como bien sabemos, nos informan de los hechos de actualidad que ocurren en nuestro entorno y en el mundo. Recibimos noticias a través de los periódicos, la televisión, la radio y el Internet. Bien, como podemos observar, una noticia escrita tiene los siguientes elementos. La cabecera del periódico, que incluye el nombre, el sumario y otros datos del medio. Por ejemplo, en este caso, nos incluye el nombre del periódico, que en este caso dice Noticias del Mundo, y también nos incluye la fecha en la que pues, es publicada la noticia. Titular que destaca lo más importante. Eso quiere decir de qué trata la noticia. En este caso el titular es Descubren un ejemplar de cangrejo de Singapur. Después ya viene el cuerpo, que es donde se ofrece la información completa y que responde por lo general a las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué es importante? Bien, voy a necesitar que leas la noticia y entonces puedas contestar las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué es importante conocerlo? ¿Sí? Bien, recordemos también que la noticia pues informa de manera objetiva, es decir, con claridad y sin opinar. Cuando hablamos de manera objetiva o cuando hablamos de objetividad, nos referimos a que se da una opinión o se da más bien un mensaje de manera clara. Y esto puede ser sobre un suceso de interés. Para escribir una noticia debemos responder a las preguntas ya antes mencionadas. Muy bien, entonces ahora iremos a la página 181 para transformarnos en periodistas. Primero, el ejercicio 8 te indica lo siguiente. Deberás seguir las instrucciones de acá y redactar una noticia para el diario mural del aula. En este caso, la noticia será para el diario digital del aula. Busca una noticia sobre el centro escolar o la localidad y escríbela en una hoja. Esta noticia debe ser sobre nuestro colegio o sobre la localidad en la que nosotros vivimos. Puede ser San Marcos, San Pedro, donde te encuentres. Debes responder a las preguntas de la derecha. ¿Cuándo, quién, dónde, qué, cómo y por qué? Debes de estructurarla en párrafos, ¿sí? Por ejemplo, cuando contestes ¿cuándo sucedió? Ese será un párrafo. ¿Quién desarrolló la noticia? Es otro párrafo. ¿Dónde sucedió la noticia? Es otro párrafo y así sucesivamente. El primero es el más importante porque es el primero que se lee. Eso quiere decir que deberás de ponerle fecha, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces no puedes decir ayer, antier, sino que tienes que especificar, por ejemplo, el 27 de agosto del año 2020 y ya le das continuidad. De ahí, según la noticia, debes de elegir un titular adecuado. El titular puede ser metafórico, ¿sí? O puede ser literal. No hay ningún problema. Cuando hablo de metafórico, quiere decir que puedes utilizar otras palabras que se relacionen con lo mismo, que no hablan del tema en general, pero que se entiende que tienen una relación o que coincide con nuestra noticia. Revisa el texto, comprueba que se entienda, que informe de los hechos sin agregar nada más y que no contiene faltas de ortografía. Eso es muy importante en una noticia. Muy bien. De ahí el ejercicio 9 dice lo siguiente, dice que formemos grupos, pero esto es prácticamente imposible por el momento. Pero sí vamos a hacer algo. Vamos a poner en común las noticias de la actividad 8. Y dice que nos vamos a convertir en locutores y vamos a leer las noticias. Esto lo vamos a hacer pero de otra forma. Y para eso es que tienes que tener lista tu ficha de,
de los animales que se preparó desde la semana pasada. Sí nos vamos a convertir en locutores, pero no vamos a hablar de la noticia de la localidad, sino que vamos a hablar de una noticia sobre el animal que elegiste y el animal que tienes en la ficha que preparaste desde la semana pasada. Así que atento porque esta semana nos vamos a convertir en locutores de un noticiero. Esto será durante nuestra videollamada, nuestra sesión de Zoom. Muy bien. Y por último, el último ejercicio, esto lo harás individual. Deberás de buscar una noticia en un periódico. Lee la noticia y anota en el cuaderno. ¿Cuál es el titular? Si te parece adecuado el titular o le pondrías otro titular. De ahí, analiza el cuerpo de la noticia. Deberás contestar qué pasó, quién desarrolló eso, cuándo pasó, dónde sucedió, cómo pasó y por qué sucedió. ¿Sí? Muy bien. Entonces, prácticamente esos son los ejercicios que tenemos que elaborar para nuestra tarea de esta semana. Cualquier duda o pregunta puedes preguntarme en la plataforma o puedes escribirme al WhatsApp para resolverla. Cuídate mucho, espero que estés muy bien y nos vemos en la videollamada de esta semana que será Noticiero Happy News. Así que por ahí nos vemos. Hasta pronto.